Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de nuestro podcast institucional. Hola Jer, ¿cómo vas? Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a estos episodios, nos encanta tenerlos por acá. Bueno, y el episodio de hoy es importante porque estamos entrando en la época del año en la que pensamos en cerrar, pero también en recomenzar. Entonces yo creo que la palabra clave que podemos implementar ahora es innovar. ¿Cómo nos vamos a preparar para el nuevo año? Pero además, ¿cuál es ese balance que de manera positiva nos va a dejar ese año que termina? Ana, y digamos también que ese concepto de innovación normalmente nosotros lo vemos como algo grande, o sea, como que no, una innovación mundial, una cosa de locos, y que se ve mayormente aplicado al campo que decimos normalmente, la ingeniería. De pronto muchas veces en el desarrollo de productos, en el desarrollo de servicios como todo este campo. Pero lo interesante es que hoy vamos a hablar precisamente de esa innovación en nuestro día a día, en el trabajo, de pronto muchas veces en cómo hacemos las cosas, pues la vida cotidiana que decimos. Bueno, realmente yo no sé mucho del tema porque yo siempre pienso en la innovación, como tú lo mencionas, algo muy global. Sin embargo, creo que también es importante empezar a tener en cuenta cuáles son esas cosas que desde lo propio, desde lo privado también podemos empezar a hacer como para cambiar un poco y para entregar, digamos, nuevos productos o nuevas visiones al mundo. Pero como no nacimos aprendidos, vamos a darle entonces paso a nuestro invitado del día de hoy, él es Sebastián. Hola Ana, Gerson, ¿cómo están? Un especial saludo para ustedes y para toda la comunidad educativa, público interno y externo que nos ven a través de estos episodios. Mi nombre es Sebastián Gil, pues actualmente soy decano de la Facultad de Contenidos Audiovisuales y Digitales del Tecnológico Artes de Borarango. Allí ya llevo 7 años como decano, pero como yo digo siempre, antes de ser decano soy y seré docente. Bien, básicamente pues mis líneas de estudio están orientadas desde en mi pregrado como comunicador audiovisual. Posteriormente hice una especialización en escritura de guiones, luego hice una maestría en innovación educativa y luego otra maestría en comunicación y educación, ya con unos énfasis muy complejos en términos de las ciberciudadanías, en términos de la innovación, de los lenguajes transmediales, crossmediales, hipermediales. Básicamente también un enamorado de la educación, porque a eso me decidí orientarme a lo largo de mi vida. Felizmente casado, con mis hijos, envigadeño. Entonces, pues muy contento de estar aquí con ustedes y en lo que podamos aportar al diálogo y la discusión. No, gracias a ti, Sebas. Vamos a arrancar entonces con esa palabra que digamos como tan de tendencia en la actualidad y es innovación. ¿Qué es esa innovación y de pronto por qué es tan importante actualmente? Es que es tan complejo como analizar el concepto cultura, ¿cierto? Digamos que en mi experiencia en docencia en posgrado, ¿cierto? Tanto aquí en la UV, en el posgrado en gestión estratégica, la innovación, así como en otra universidad, en una maestría en innovación, es muy difícil de definir innovación porque hay un montón digamos, de mitos y cosas que hay que decolonizar de ese término, ¿cierto? Lo primero que hay que desinstalar es que la innovación no es algo nuevo, ¿cierto? Digamos, la teoría pura y dura, la innovación ha mostrado que la innovación es algo nuevo y eso es lo primero precisamente que hay que desinstalar, sino que la innovación es otro tipo de mediación en cualquier tipo de procesos que exige asuntos de inventiva, que exige asuntos de creatividad, pero que exige también asuntos de lo que llamamos una remediación, es decir, ya todo está, solamente es poder articular procesos, materialidades y cosas para poder ofrecer una nueva solución a una necesidad específica. ¿Cuáles son esos mitos que te encuentras tú desde la educación, pero también desde, digamos, todo el proceso de formación respecto a la innovación? Lo primero es que quien la estudia es muy temeroso de estudiarla, ¿cierto? Precisamente por lo difícil que es y lo complejo que es identificar su contexto real. Lo segundo es identificar el asunto de que todo lo que tenga una base tecnológica o todo lo que tenga un contexto digital es innovación o será mejor innovación, ¿cierto? Nosotros podemos crear procesos de innovación en las cotidianidades de lo más sencillo, como por ejemplo construir un nuevo artefacto porque se te dañó la cocedora de tu oficina y encuentras una solución eligiendo dos elementos diferentes que te encuentras en la misma oficina y así la arreglas, ¿cierto? Estás generando otra nueva mediación con unas materialidades.
Entonces, desmitificar el asunto de que porque haya base tecnológica o porque haya contextos digitales, entonces eso es wow y eso es innovación, o que entonces será mejor. Y lo tercero es que el campo de la innovación es un campo de estudio per se, ¿cierto? Así como lo es el concepto de cultura. Es decir, todos abordamos procesos de manera inconsciente de innovación en todas nuestras cotidianidades. Bueno, sabemos que digamos, vamos a empezar a introducir el concepto de creatividad. Sí. Y es porque, digamos, que esa innovación también va a partir mucho de esa creatividad que de pronto pues nosotros como que dispongamos pues como para esa innovación. Y es cómo podríamos empezar a nosotros a fomentar la creatividad y empezar a ser más innovadores en nuestro día a día. Pues ese es otro concepto muy complejo, porque es un intangible, ¿cierto? Y es muy subjetivo. A mí me ocupa mucho que hay docentes que evalúan la creatividad en una rúbrica de evaluación. Entonces dicen que la creatividad, de tu entregable, la creatividad vale 2 unidades y te ponen 1,5. Y dice, pero ¿cómo la midió? ¿Cierto? Para él, ¿qué es creatividad y qué no? ¿Cierto? Entonces, primero, eso no se puede medir. Eso es un intangible, ¿cierto? Y es un asunto que está dentro del ser humano, como lo decía ahora, de manera muy inconsciente, porque todos asumimos procesos creativos todo el tiempo, todos en todo momento estamos resolviendo cosas. Claro, como campo de estudio usted la puede estudiar y puede encontrar herramientas, elementos, como para poder identificar contextos creativos y potenciarlos, pero realmente la discusión está en eso, es en potenciarla, es en que el sujeto se dé cuenta y se haga consciente de que es un sujeto estético y creativo en alto potencial. ¿Qué papel juega, por ejemplo, el tema de la resiliencia y la capacidad de resolución de problemas respecto a la innovación cotidiana? Esa resiliencia también. A ver, la resiliencia está muy ligada a unos asuntos hoy en día que son de alta complejidad, pero urgentemente necesarios, y son las habilidades blandas, ¿cierto? Las habilidades blandas permiten que el estudiante, que el docente, que el empresario, que el niño, que el adolescente pueda encontrar elementos y mediaciones adecuadas con el mundo, con sus interlocuciones y demás, ¿cierto? Entonces, yo pienso que las habilidades blandas construyen esas capacidades de resiliencia, además porque los procesos de innovación tienen 1000 rutas y muchos de ellos tienen que enfocarse a través de ensayo-error, de prototipado, de trabajo colectivo, de un montón de herramientas que generan mucha frustración también a la hora de innovar, ¿cierto? Pero lo primero es que hay que hacerlo consciente. Y la resiliencia hace parte de un factor importante que yo tramito un poco más allá en la discusión, y es a partir de las habilidades blandas. ¿Cómo puedo yo mediar esos conflictos, primero internos y después con las colectividades o con los contextos en los que estoy interviniendo? Precisamente esa era la siguiente pregunta, y es cómo gestionar esa frustración cuando uno hace cambios y no salió como yo esperaba, cómo lidiar con eso. Es que gestionar la frustración, pedagogizar sobre eso es muy difícil también, ¿cierto? Yo no es que esté diciendo que todo es muy complejo, lo que pasa es que uno tiene que digamos, bajar un poquitico del lenguaje en todos esos conceptos que estamos determinando. Y digo que pedagogizar es muy complejo porque es que todos nosotros estamos expuestos a frustraciones todo el día, ¿cierto? Desde que nos levantamos. Y puedes tener la cantidad de habilidades blandas super full y los skills que necesites, y puedes tener mucha estructura para vivir, etcétera, etcétera, pero en cualquier momento del día la frustración te vence, pues porque somos seres humanos, ¿cierto? Lo que yo creo que es más importante es que uno sea consciente de que la frustración es una parte fundamental de la vida, de los procesos creativos, estéticos, de los procesos de innovación, de los relacionamientos con el otro, de la observación con el mundo, es decir, y hacerla consciente. Y al hacerla consciente, pues uno, digamos, puede encontrar una manera más adecuada de regularla, pero la frustración es un asunto necesario y hay que abrazarla porque pues hace parte de nuestra naturaleza como tal. ¿Cuáles son esas herramientas simples que tú dices como esto me va a ayudar todo el tiempo con esa innovación diaria? Pues cuando uno estudia innovación, primero tiene que tener una sensibilidad por la observación del mundo, ¿cierto? Entonces yo creo que la herramienta fundamental es la observación del mundo, ¿cierto? Y que los lentes de la otredad
te permitan ver el mundo de diferente manera todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, un elemento básico es ser consciente de esa sensibilidad para observar el mundo, ¿cierto? Para observar el mundo con sus dificultades, con sus aciertos, con observar oportunidades donde otros no la ven, para observar necesidades donde otros ya han interpuesto grandes soluciones pero que no lo son, ¿cierto? Entonces, una herramienta fundamental es que quien hable de innovación o quien entienda la innovación o quiera acercarse ya como campo de estudio a ella, es que debe procurar moldear un poco esa sensibilidad para observar el mundo y todos sus fenómenos y todos sus entornos. Bueno, me está bombardeando, mejor dicho. Totalmente. La Sebastián de preguntas, pero, está bien, pero está ya casi no hay problema. Ya casi pasa la prueba. No hay problema. Vamos a hablar entonces de cómo logramos diferenciar entre una innovación que es útil y otra que, digamos, no agrega con mucho valor. Hoy en día hay mucha fuerza en los conceptos de innovación social, ¿cierto? Pero finalmente toda innovación es un proceso social, ¿cierto? Es que no podemos desligarla de que es un proceso social, ¿cierto? Pero la innovación hay que mirarla con los ojos de la naturalidad, de lo genuino, ¿cierto? En ese sentido, vuelve y es muy subjetivo decir que es una solución ágil, práctica, definitiva y que no lo es, ¿cierto? Porque puede haber una solución de un proceso de innovación que impacte a 10 personas y puede haber otra muy similar que impacte a 50, pero si esta impacta a 10 y esta a 50 no quiere decir que entonces esta es menor, ¿cierto? También desinstalar el asunto de que, y lo dije al principio, de que la innovación es algo nuevo, no es una nueva mediación, y eso trae materialidades, trae contextos y demás, pero en términos de la innovación es poder encontrar, es decir, hacernos conscientes de que puede ser útil o no puede ser útil, pero sobre todo que siempre está en un proceso de mejora continua, siempre está en un proceso, no hay un proceso de innovación que uno diga aquí paró, ¿cierto? Pararán por asuntos de base tecnológica algunos, por asuntos de presupuesto, o porque las sociedades y sus contextos van cambiando, pero no hay ningún, es decir, no podemos ni subvalorar ni sobrevalorar los procesos de innovación, pues porque todos están y tienen por necesidad propia que estar en curvas de crecimiento, y a algunos les funcionarán ciertas utilidades y a otros no. La innovación es un proceso constante, permanente del ser humano. Un teórico al que yo aprecio mucho, que aprovecho y lo saludo, Mauricio Vázquez, que es director de una maestría en transmedia. Él hablaba que no había nada más transmedial y nada más innovador que cuando se está cocinando, ¿cierto? Por la toma de decisiones, porque entonces la pizca de sal tiene que ser así, porque la porción tiene que ser así, porque a él le gusta así, a ella le gusta así, ¿cierto? Entonces decía que el proceso creativo, el proceso de unir contextos, nodos inmediatos para poder cocinar, era un proceso transmedial de nuevos lenguajes y era un proceso altamente creativo e innovador. Y si usted se va a la cotidianidad, sí, entonces puede haber una solución innovadora con una gran marca tecnológica mundial, pero usted también en su casa ahorita en la noche haciendo una cena para una visita, está también innovando, ¿cierto? Entonces depende también de cómo usted lo observe. Lo importante es que es un campo de estudio y que todos de manera consciente o inconsciente estamos inmersos en él. Las humanidades estamos cargadas de palabras que son subjetivas porque igual finalmente pasan por una evaluación del comportamiento o por una revisión del comportamiento. Sí. Basados en eso, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías a una persona que dice, no, es que yo no tengo tiempo para innovar? Pues es que, pues más allá que consejo, es como tips o pequeñas reflexiones que pueden hacer. Lo primero es que no se está dando cuenta que ya está innovando hace rato, ¿cierto? Independientemente si estudio o no el campo de estudio, ¿cierto? Una cita médica, ir a una cita médica, ¿cierto? El primer momento de una cita médica es una conversación con el profesional de la salud, ¿cierto? Y básicamente unos elementos donde te miden la presión, un asunto muy sencillo. Ahí hay un proceso de innovación gigantesco, ¿cierto? Porque tiene que usar el lenguaje, la observación, la introspección, un montón de cosas para poder quizás orientar un diagnóstico, ¿cierto? Y luego el paciente entonces devuelve y muestra exámenes, preexistencias, y entonces el doctor va entendiendo, ¿cierto? Y va dando una ruta, ¿cierto?
Entonces, toda persona debe comprender que es un potencial innovador, es un potencial creativo, independientemente en qué disciplina se mueva, ¿cierto? O independientemente en qué disciplina o área del conocimiento se encuentre. Entonces, hay que quitarle un poco el miedo al concepto de la innovación. La innovación es un campo de estudio que perfectamente cabe en cualquier lugar del mundo, en cualquier discusión y en cualquier contexto, siempre y cuando desinstalemos un montón de imaginarios que hay sobre ella y lo miremos más como un proceso de orden social. No, Sebas, eso sería, yo creo que todo. Fueron muchas preguntas, pero muchísimas No hay problema. Creo que la información quedó más que clara y esperamos tenerte pues, en un próximo episodio nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Lo importante es que la discusión se pueda abrir, pero sobre todo bajarla un poco, ¿cierto? Porque hay contextos en donde uno se dedica a la investigación, a la innovación pura y dura. Entonces uno va y revisa autores, va y revisa contextos, ahora se habla de diseño de futuros, el diseño de futuro como un anclaje de los procesos de innovación, es decir, autores, definiciones, herramientas, elementos, teorías, todas las que usted quiera, ¿cierto? Hablar de la alfabetización digital, de las ciberciudadanías, de la cibercultura como procesos detonantes de objetos de innovación, etc. Pero lo importante es bajarlo a un lugar mucho más cercano para que todos comprendamos que somos unos innovadores en potencia. Y también ya termino de desmitificar eso de que el que innova emprende. Esos son dos vías diferentes, ¿cierto? Son dos rutas totalmente diferentes, ¿cierto? Unas se pueden, digamos, una se puede unir con la otra y hacer sinergia, pero son dos rutas totalmente diferentes, ¿cierto? La innovación es un proceso sensible que tiene que ser mucho más cercano. Entonces yo agradecido, por aquí nos podríamos quedar hablando un montón de tiempo y cuando se presente nuevamente la posibilidad, aquí estaré dialogando con ustedes. Sí. Muchas gracias. Mil gracias. Qué conversación tan interesante, sobre todo porque nos desmitifica o nos baja un poco la innovación. Siempre hemos pensado que es para mentes absolutamente brillantes y que se salen un poco del molde y pues realmente en nuestra vida cotidiana a veces nos enfrentamos con puede que yo no sea tan brillante. Entonces también darnos cuenta de que no es solamente ser brillante desde la inteligencia, sino ser brillante desde nuestras vivencias. Sí, a mí también me gustó mucho y es porque lo veo uno involucrado en lo más mínimo. Así como comentaba el profe, en la cocina me pareció muy interesante el ejemplo que mencionaba y es que sí, o sea, uno muchas veces no le va a poner un poquito menos de crema de leche o un poquito más de albahaca, un poquito más de eso. Entonces mira que ahí ya empezamos a hacer como unos cambios que también es innovar en la cocina. Es verdad, y es que es el tema de que innovar es un concepto que puede convertirse en algo absolutamente universal. Y ahora vamos a darle paso a nuestra sección favorita. Vamos a la universidad a preguntarle a nuestra comunidad si alguna vez ha intentado innovar y cómo le ha ido haciéndolo. Hola, hoy nos acompaña el profe Edwin y él nos va a contar, ¿ha intentado innovar en su día a día? Sí. ¿Y por qué? Una, por el tema de mi hijo, que el hombre estudia en la Universidad de Medellín Comunicación y Entretenimiento Digital y es muy metido con el tema de los animes, muy con el tema de la cultura japonesa. Entonces me ha tocado estar muy enterado de lo que realmente le interesa y le apasiona. Entonces eso me ha tocado innovar, mirar, sentarme con él, porque es una persona que le gusta mucho crear el tema de personajes y manejarlo a través de su universo. Entonces me gusta como con él interactuar, qué está haciendo. Entonces me toca mucho es mirar cómo lo puedo ayudar desde mi profesión como administrador de empresas y maestría en mercadeo, a ver cómo lo puedo yo ayudar para que sus personajes sean muy creativos. Entonces constantemente innovo. La maestría en mercadeo y el tema de la comunicación y la creación de personajes de su hijo lo ha llevado a innovar desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿o cree usted que la innovación siempre es macro? No, desde la maestría yo le he colaborado con el tema de la comunicación porque de todas maneras pues la intención de él es que realmente estos personajes también se puedan crear, de qué manera él lo pueda como transmitirlo y hacerlo conocer al tema de sus clientes y de sus amigos, para que en un momento determinado él pueda crear de pronto también su empresa, tener un tema de emprendimiento. Y lo pensado él es tener un tema de emprendimiento,
a través de sus personajes y después lo facilitar a otras empresas. Él lo mira más desde el punto de vista de Japón y a través de Corea del Sur, de que puede ser una manera de cómo él puede llevar este tema de los personajes y crearlos. Muchas gracias, profe. Bueno, la verdad es que a nosotros nos encanta mucho, como siempre lo hemos dicho, escuchar a todos nuestros estudiantes, a toda nuestra comunidad académica. Y el escuchar cómo han innovado y de pronto cómo les ha ido es muy bacano, porque uno cree que hay muchas cosas que están lejos del campo, pues como de estudio de uno, pero mira que en muchas ocasiones se cruzan. Yo creo que eso sería todo. Nos vemos domingos a las 12 del mediodía por Spotify y YouTube. Chao, chao.